fuimos descartando con el paso del tiempo porque teníamos algunas posibilidades y en este momento digamos que todo se juntaba para que fuese una función pertinente y además posible para nuestro elenco. No siempre ocurre así. En nuestro caso pues, se tienen que juntar todas las cosas, es decir, no somos una productora, digamos, de proyectos aislados, somos un elenco que va haciendo títulos, con lo cual pues, también el título se tiene que congeniar con el elenco, además de nosotros como equipo creativo con él. Ricardo III, como saben hay dos Ricardos en la obra shakespeariana, este es el tercero, está basado en la historia, evidentemente, y es una historia que además el público conocía a pie juntillas. Eso quiere decir que el público ya era cómplice, como podría pasar aquí en El Caballero de Olmedo, el Foro, el Centro de Cuna, de la historia de los medios cuando iban a ver al teatro, cuando fueron también una de los atractivos de la historia era que contaba su propio periplo como juego. A nosotros no nos pasa eso, como podemos clarificar un poco la historia para que el espectador no se pierda en la maraña de personajes. Son 11 actores los que hay sobre escena. Con pianista interpretan todos los personajes de Ricardo III. No doblamos muchísimo, pero jugamos un poco a ese juego también. Y bueno, pues tratamos de hacer lo que siempre hacemos, es decir, poner al actor en primer plano, ofrecer un directo muy directo, con la música, con los actores que cantan en esta ocasión también. Y digamos que nuestra ambición al contar este drama sobre la ambición, a su vez, de poder desatado, es también producir en el espectador una reflexión sobre los límites de la aceptación en este tipo de escaladas, ¿no? Es decir, ¿por qué los ciudadanos no paran antes? Esto se pregunta uno muchas veces. Por otro lado, es verdad que Ricardo es un personaje muy atractivo, tan atractivo que todos los grandes actores lo quieren interpretar. Es un personaje que además no tiene escrúpulos, ¿no? Y nosotros ahora, tamizado por lo político, digamos, tenemos varios de estos personajes alrededor, así que bueno, pues también nos apetecía bastante abordarlo. Es también una reflexión sobre la política, pero sobre todo es una gran historia. Nosotros contamos grandes historias y esperamos contarlas bien porque uno de nuestros principales objetivos es que el público disfrute con el hecho teatral. Arturo es quien interpreta a Ricardo, como interpretó a Yago en el montaje anterior, a Shylock, perdón, y a Yago en el anterior. Es decir, lo tenemos encasillado en personajes malvados. Así se me está quedando la cara. Sí, entonces estamos proyectando hacer una comedia en lo próximo porque se le está agriando el carácter un poco, así que no sé. Insoportable. Arturo. Buenos días. Gracias por vuestra asistencia otra vez en Almagro. Encantado de la vida, como no. Gracias, Natalia. Y ¿qué se puede decir, ¿no? El venir al festival siempre es como un hito, ¿no? Dentro de los festivales de verano y la cita con Almagro es como ineludible, ¿no? Entras por la rotonda de la Encajera y ya empieza a surgir algo, ¿no? Ahí las piedras empiezan a saludarte. Y la verdad es que es una alegría siempre estar aquí. Ya lo ha comentado Eduardo. Para mí lo más importante, siempre se comenta qué es lo que nos puede aportar un texto de hace 400 años, ¿no? Qué es lo que tienen los clásicos que pueden aportar a nuestra visión de ahora, a nuestra sociedad de ahora, y para mí es bastante claro y bastante evidente. Una de las razones más importantes de este Ricardo III es, como ya ha dicho Eduardo, hasta qué punto, qué cosas está dispuesto a hacer para llegar al poder, ¿no? Y no solo lo que corresponde a ese ambiente, en este caso concreto, de esa corte o del ambiente político en general, sino cuál es el papel que desempeñan los ciudadanos, ¿no? Hasta qué punto los ciudadanos son, no vamos a desvelar un cierto guiño de dirección del final,
hasta qué punto los ciudadanos son corresponsables de estas situaciones, de que surjan estas situaciones y de que haya determinadas personas dentro del ambiente político que pueden cometer las mayores tropelías, las mayores hipocresías, las mayores iniquidades, urdir las tramas más mefistofélicas para poder ostentar el poder, ¿no? Pero sobre todo eso, que la sociedad que lo circunda, ¿cuál es su papel? ¿Qué corresponsabilidad puede llegar a tener? Independientemente de este Ricardo III, este hombre deforme, que seguramente por despecho hace determinado tipo, urde de todo tipo de maldades, pero alrededor de esta figura yo creo que es lo más interesante, ese punto de reflexión social al que nos puede llevar. Esto es... ¿Charo? Sí, bueno, agradecer igualmente, Natalia, para mí me trae tantos recuerdos, es un privilegio. Uno termina hablando, diciendo cosas que son lugares comunes, pero bueno, es la realidad. Una satisfacción enorme el poder participar en este trabajo de Eduardo Vasco y de esta compañía maravillosa, en donde, además del trabajo que hace Arturo, se siente, para mí ha sido, porque yo provengo años muy atrás del Independiente, el sentir un grupo, un elenco, y tú, sentir ahí la fuerza del N+1, ¿no? de una compañía que está continuamente con un ritmo y con una entrega, y sentir ese pulso común, aparte de los dos personajes que tengo encomendados, que es la reina Margarita y la duquesa de York, que es la madre de Ricardo III, ¿no? Y el reto de interpretar a ambas, que tienen también un cometido común, como es maldecir muchísimo, y la diferencia de cada una de ellas, ¿no? Margarita maldiciendo a su rival de la casa de York, y la duquesa de York desde el dolor maldiciendo a su hijo, que lo ha parido ella. Entonces, un reto interpretativo y un privilegio estar con Eduardo una vez más, con esta compañía, y por supuesto volver a Almagro. ¿Isabel? Hola, pues igualmente encantada de estar otra vez aquí en Almagro y de disfrutarlo tanto. Y bueno, esta obra siempre, Charo, recuerdo en los ensayos que me cogí y me decía qué cruel es esta obra, qué cruel, sobre todo desde el punto de vista para las mujeres, ¿no? Sí. En este ámbito político en el que nos movemos, digamos que la parte más cruel, pues eso, la llevan las mujeres que tienen que jugar con la vida de sus hijos, ¿no? Hay 4 mujeres maravillosas en este texto que tienen una fuerza y una contundencia increíbles, pero que están sometidas a las decisiones de los hombres y no valen más que, o sea, lo que valen ellas depende de la cantidad de herederos que puedan dar. Entonces, poner sobre el tablero de este pequeño juego de tronos la vida de tus hijos para poder sobrevivir, pues es de las cosas más crueles que puede haber. Mi personaje es el de la reina Isabel, que, como digo, es una mujer fuerte, pero que llega al inicio de esta función, sus fuerzas están mermadas porque va a morir su marido y se va a encontrar en este lugar en el que hay un montón de aguijones apuntándola y bueno, se masca la tragedia. Pero bueno, que es un placer igual hacerla, aunque sea tan cruel como dice. A lo largo de estas semanas, parece casual, se ha abierto como una especie de camino donde se está tratando la maldad, la crueldad, ¿no? Y hay algo como... ¿Existe una explicación? Me refiero... Berkov sostiene que los malvados son malvados porque no son queridos. Los malvados de oro sostienen que puede ser de nacimiento o que puede ser derivado de otras muchas cosas. ¿Qué opináis? Bueno, Ricardo lo dice al principio, dice que se aburre y que no le quiere nadie, con lo cual... Sí,
como evidentemente dada su situación física, mental, personal, etcétera, etcétera, y también hace una mención a que en estos líricos tiempos de paz, es decir, cuando supuestamente todo el mundo está solazándose y las cosas van bien y todo fluye y todo corre, hay alguien que se desespera, que ahí está en un rincón y se desespera porque no puede participar de toda esa tranquilidad, de toda esa seducción, de toda esa belleza, ¿no? Y decide ser malo. Yo es que hay una parte en que yo sostengo que por naturaleza hay gente mala, hay gente cruel. Nos negamos un poco a eso, a la condición humana con sus luces y con sus sombras siempre vamos hacia la parte de la luz, lógicamente, pero reconocer las sombras nos es complicado, nos es difícil. Pero hay gente que disfruta con la maldad, disfruta con el daño de los demás. Nos parece imposible, pero así es. Y las razones son muy, muy diversas. En este personaje concretamente, hombre, dado su deformidad y un hombre tullido, etcétera, etcétera, pues, lógicamente hay una parte de despecho, como puede haberla en Yago o en otros personajes, pero estoy también cercano a eso que acabas de comentar, Natalia, porque hay un punto también en el que al final acaba diciendo es que no hay nadie que me quiera, ¿no? Pues la naturaleza no me ha dotado y todo el mundo me rechaza, ¿no? No hay nadie que me quiera, pues no me vais a querer, pero me vais a odiar. Vive los clásicos. Vive los